Señor Dios Todopoderoso, tú eres grande, Padre, sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad de estar aquí hoy para compartir tu palabra, porque es por tu voluntad, Señor, y no por la nuestra. Te pedimos, Señor, la sabiduría necesaria para poder transmitir el mensaje que tú quieres dar. Que seas tú, Señor, el que hable a través de nosotros y que solo seamos instrumentos delante de ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea con el corazón y solo para ti, Dios Todopoderoso. Gracias una vez más y gracias por la vida de nuestros hermanos que están aquí hoy, dispuestos con su corazón para escuchar de tu palabra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta semana le tocó a mi compañero la porción y creo que sería bueno que nos comparta un poco sobre lo que se habló. Bueno, pues la porción de esta semana fue la número 16 y se llamó Después de dejar ir, que abarcó del Éxodo 13, 17 al 17, 16. Después continuó con Jueces 4 y concluyó con Romanos 6 del 1 al 5. En toda la porción en el principio, bueno, lo podemos leer en Éxodo, estuvimos hablando sobre la desviación de Israel en el desierto. En ese capítulo nos habla cómo Dios tomó la decisión de hacer que el pueblo de Israel cruzara por el camino largo, porque bien los pudo llevar a la tierra prometida en un menor tiempo, pero no lo hizo así porque quería que los israelitas aprendieran lecciones en este trayecto. Cuando lo aterrizamos a nuestra vida, si nos ponemos a pensar, nosotros somos esos israelitas que estamos en un camino largo que no sabemos ni siquiera en qué momento vamos a morir, por así decirlo, pero en ese camino, cuando estamos con Dios, Dios nos enseña cosas. Dios nos enseña a que maduremos, Dios nos enseña a que crezcamos y lo más importante, a que aprendamos y a que vivamos lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo de Israel no está tan perdido de como somos nosotros en la actualidad. Nosotros somos igual personas que tenemos costumbres, que tenemos tradiciones, que tenemos cosas arraigadas pues, desde pequeños porque pues, nosotros no decidimos dónde nacemos. Simplemente nos toca nacer en un lugar con ciertas condiciones, con cierto idioma y pues vamos creciendo de acuerdo a donde nos tocó vivir. Pero conforme vamos creciendo y conforme vamos viviendo, Dios se va encargando de que las personas que Él ha llamado guíen a más personas y sean esas personas las que nos guíen a nosotros, que somos básicamente pues ovejas, lienzos en blanco, que no tenemos conocimiento de Dios, pero que ellos nos van guiando para que conozcamos más de Dios. Y conforme vamos aprendiendo y vamos conociendo a Dios, vamos llegando a un cierto punto donde también Dios nos dice, ¿saben qué? Ustedes ya saben, ya tienen conocimiento, ya están conociendo mi camino. Quiero que ustedes también cumplan esa misión, que es que las personas que no conozcan de la palabra también se acerquen a la palabra. Y es un camino pues, que todos los días pues, vamos a seguir viviendo. No sabemos en qué momento vamos a llegar. Solo sabemos que tenemos la muerte segura, pero en ese camino que es la vida, tenemos que esforzarnos y aunque nos lleguen las tentaciones de querer simplemente remilgarle a Dios como el pueblo de Israel lo llegó a hacer en un momento cuando le decían a Moisés, es que tenemos hambre, es que tenemos sed, ¿por qué nos viniste a traer a morir al desierto? Simplemente leer nuevamente la palabra y que la misma Biblia sea la que nos mantenga tranquilos y sea la que nos esté guiando todos los días, para que no nos perdamos en este mundo que es básicamente pues, un juego donde está en riesgo nuestra salvación. Creo que esta porción es muy interesante porque, como mencionabas, nos representa a todos. El pueblo de Israel somos nosotros y también estaba pensando de que también nosotros somos el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón de alguna manera, por su ego, no quería dejar ir al pueblo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos iniciando en el camino de Dios, nos cuesta dejar las cosas. Y como se llama esta porción, es después de dejar ir o dejar ir,
nos cuesta dejar ir muchas cosas, y lo digo por experiencia. A mí me ha costado dejar actitudes, me ha costado dejar hábitos también que pues no son buenos, y todos los días Dios nos va puliendo y nos va diciendo, pues es necesario que tú avances. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres el mismo desde hace un año? ¿Eres el mismo de hace un año? No. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. Y pues creo que primeramente pues en el lugar donde estamos pues es un lugar donde todo el tiempo se habla de la Biblia, se habla de la Biblia y se habla de la Biblia. Se puede hablar de la Biblia, pero cuando uno ya es el que decide empezar a tomar todo eso que estás leyendo y empezarlo a aplicar poco a poco a tu vida, sí empiezan a cambiar muchas cosas. Yo no me considero una persona perfecta, creo que nadie de los que estamos aquí en el canal lo somos, ni ustedes, o sea, nadie lo es. Pero el hecho de que nos esforcemos todos los días en querer ser una mejor versión de nosotros, una versión que, pues gracias a la palabra, pues sabemos qué cosas debemos hacer y qué cosas no, son las que nos invitan a que seamos una mejor persona. Y sí considero que he estado cambiando de cierta forma porque, pues, de situaciones que antes veía para molestarme, a lo mejor ahorita ya no lo tomo tanto en cuenta. Por ejemplo, bueno, tengo que platicar lo que me pasó hoy. En la mañana venía para el canal y pues hubo un accidente, choqué. ¿Qué haría una persona común en una situación? Y lo vemos en películas y lo vemos, creo que hasta todos nosotros nos hemos topado con esa situación. Si la persona que choca es otra, por lo general, ¿por qué chocaste? ¿Por qué le hiciste? Que voy tarde y bla, 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 bla. Y si luego quieren dinero, dicen, ay, como que me duele aquí. O sea, pero si uno es el que choca, ay, es que te atravesaste. O sea, todo es pleito, ¿no? Entonces, cuando tuvimos el accidente, porque también estaba mi mamá, yo simplemente dije, bueno, me descuidé. La señora con la que chocamos, muy tranquila, no pasa nada. Yo también, o sea, no pasa nada. Pero también, ¿por qué? Tenemos nuestra licencia de conducir, tenemos la tarjeta de circulación, los papeles en regla, todo está bien, por su parte está bien, por la mía también. Entonces, ¿cómo por qué te vas a estresar? Mi mamá sí se preocupó. Ella sí hasta lloró y todo. Pero yo le dije, o sea, ¿de qué te preocupas, mamá? Si gracias a Dios no pasó nada malo. Bien pudimos haber estado en un escenario peor donde a lo mejor y me entrellevaba a alguien, o un escenario peor, a lo mejor y alguna de las dos partes se accidentaba y se lastimaba realmente. Pero las cosas materiales vienen y van. Pero ahí es donde sí me pude dar cuenta de algo, que cuando uno tiene a Dios en la mente y primeramente en el corazón, todo lo que nos pase, no lo vas a pensar de que, ay, la desgracia me persigue. No, al contrario. Lo que pensé fue, pues las cosas ocurren por algo. Y la verdad es que doy gracias a Dios porque primeramente no nos pasó nada, y buscamos hacer las cosas bien. En el sentido pues, humano de tener todas las cosas en regla y de pagar un seguro, y en el sentido espiritual de que no teníamos la intención de querer hacerle daño a nadie, y también la otra parte. Entonces, creo que esa clase de pruebas se le pueden tomar como pruebas, accidentes, coincidencias, lo que sea, pero Dios siempre ve cómo actuamos ante las situaciones que nos ocurren. Y cuando actuamos de una forma tranquila, donde sabemos que Dios es el que tiene el control absoluto de todo, simplemente pasa. Y Dios agradece que durante esas situaciones lo pusimos a Él primero. Entonces, nadie sabe lo que le puede pasar el día de hoy o el día de mañana, pero lo único que tenemos es la fe de que si mañana me enfermo, si mañana me muero, si mañana sucede algo malo o hoy, todo queda en manos de Dios. Y mi papel aquí en la tierra como humano solamente es portarme bien, guardar sus mandamientos
y buscar ser una mejor persona. Y todo Dios lo va acomodando. Ya no queda en mis manos. Puedo decir, voy a ser más precavido, pero nadie sabe. Nadie controla cuando se enferma. Nadie controla cuando suceden accidentes. Simplemente pasan. Hasta las mejores personas, como Job. O sea, ¿por qué a Job le iba a tocar todo eso? Simplemente, pues hay cosas que no sabemos. Pero pues lo mejor es que durante la prueba seamos mejores personas y lo tomemos como pues, un aprendizaje. Yo preguntaba lo mismo, por lo mismo preguntaba por qué si eras diferente desde hace un año, y creo que todos somos distintos desde hace un año para acá. Creo que todos hemos cambiado en algún aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos pone situaciones, como mencionabas, Dios nos pone todo para que nosotros aprendamos algo al final del día. Y no siempre es como de que, ay, estás en pecado y que no sé qué, no. A veces Dios simplemente quiere reafinar la fe que tenemos y decir, ¿sabes qué? Creo que puedes tener más fe. Creo que tu capacidad da para más. Creo que puedes ser mejor persona. Creo que puedes ser un mejor siervo para mi obra. Puedes ser mejor. Y yo lo veo en ti, o sea, me imagino que así Dios lo pone o lo plantea, no sé. Puede ser una mejor versión de ti, pero está en decisión de nosotros también serlo. Y en este pasaje, justamente lo que mencionabas es que Dios al pueblo de Israel lo tenía como, apenas lo estaba sacando de Egipto y le estaba enseñando algo diferente. Y muchas veces nos pasa de que cuando apenas estamos aprendiendo a reafinar nuestra fe, o Dios nos quiere reafinar de alguna manera, decimos, no, Dios, no puedo, o sea, yo ya me cansé, yo no voy a aguantar más tiempo con esta situación. Y resulta que el pueblo de Israel estaba así, ay, sí, Dios, ya nos sacaste de Egipto, qué padre, vamos a orar a Dios y todo está bien, ¿no? Y termina la parte de la primera prueba del pueblo de Israel, ya salimos de Egipto, ya somos libres, pero ¿qué haces después de eso? ¿Cómo es tu actitud después de que Dios te saca de una prueba? En tu caso, pues ya eres diferente, ya reaccionas de una forma diferente ante las situaciones. Y el pueblo de Israel estaba aprendiendo eso, estaba aprendiendo a lidiar con su actitud, porque de repente acaban de terminar el cántico, creo que fuera en el capítulo 15, y ya habían salido y todo, y de repente cantan y ay, estamos alegres porque el Señor nos libertó, echó a la mar a los carros de Faraón y todo lo demás. Entonces llega la siguiente prueba, la siguiente fase del pueblo de Israel. Y luego dice el 22 de que no había agua. Y ahí va el pueblo y le dice a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Si estábamos bien y todo, y teníamos pan hasta saciarnos, y mira, nos traes a tomar agua amarga. Y muchas veces somos así nosotros. Dios nos saca de una y estamos bien felices, agradecidos y todo, y de repente viene otra prueba diferente. Ay, Dios, estaba bien como estaba, o sea, ¿por qué me pusiste esto? ¿No? O sea, yo estaba bien en otro lugar. Yo estaba bien cuando no estaba en esta situación. Nos regresamos nosotros mismos a Egipto y no nos damos cuenta de que Dios le está poniendo para que aprendamos a soltar cosas, para que quitemos actitudes. Entonces, algo que mencionabas también de Éxodo 15, 26 dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que las envíe los egipcios enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Y luego dice en el 16, que es la que quería citar, 16:4, dice, y en esta parte el pueblo de Israel le estaba pidiendo también pan a Dios, y les dice, aquí yo haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En otra versión, creo que la traducción viviente dice, para que vean si están obedeciendo o no, a ver si obedecen el pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios es como, no sé, nunca lograré entender cómo trabaja Dios, pero aquí los estaba probando también.
O sea, durante la prueba o durante el proceso de cambio, Dios nos evalúa y nos dice, a ver, vamos a ver cómo vas yendo durante tu proceso. Si de verdad estás aprendiendo, de verdad estás como acercándote a mí, pidiéndome ayuda para que tú aprendas a depender de mí, para que veas que yo estoy ahí contigo, o simplemente no está funcionando. Simplemente, pues, estás haciendo caso omiso a la situación que te estoy poniendo, al proceso. Entonces, Dios a veces nos evalúa durante el proceso para ver si estamos conectados realmente con Él o de verdad, pues, no. Sí. Dios es muy, ¿cómo decirlo? Para Él es sí o es no. Moisés mismo era el que les decía, no me reclamen a mí, no me están reclamando a mí, le están reclamando a Dios. Y aún así Moisés hablaba con Dios y Dios le daba la respuesta que necesitaba el pueblo. Gracias a Dios, el día de hoy contamos con esa puerta, que es Cristo, que nos hace que podamos tener esa comunicación directa con el Padre. Porque si dentro de todo el plan de Dios en su momento fue que el pueblo de Israel supiera y conocieran cuán grandes eran sus maravillas, cuán grande y poderoso era el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, nosotros en la actualidad sabemos que toda esa gloria que tuvo en su momento la vemos culminada con Cristo Jesús. Cristo es el único que nos va a poder dar la entrada al Padre, porque Él es el que cumple todos los mandatos, porque Él es el Cordero perfecto. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí y creo que ya se ha dicho muchas veces, pero es lo más importante que nosotros tenemos que conservar en nuestro corazón. Que todas las historias que se encuentran plasmadas en la Biblia funcionan para nuestra vida en el sentido como una historia que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir en nuestra vida, en la vida de Jenny, en la vida de alguien más, y que nosotros simplemente tenemos que darnos cuenta en qué momento frenar y decir, me estoy portando como el pueblo de Israel, me estoy portando como Caín, me estoy portando como Eva, me estoy portando como cualquier personaje, y simplemente frenar y decir, ok, tengo que ser humilde, tengo que ser manso, tengo que ser una persona que perdone, pero primeramente que pida perdón. Ayer estábamos platicando, bueno, la pastora nos intercedió, bueno, ahí hubo una pequeña plática donde nos mencionaba sobre que nosotros tenemos que acabar con el yo mental, con el ego. Y si nos ponemos a pensar, gran parte de los problemas que surgen en la Biblia y que surgen en nuestra vida misma es cuando uno simplemente quiere empezar a tomar sus propias decisiones. Satanás simplemente se opuso a lo que Dios le había dejado en claro, empezó a nadar contracorriente y empezó a ejecutar otras cosas que no eran el plan perfecto de Dios. Eva con Adán simplemente desobedecieron esa instrucción que era comer del árbol del bien y del mal. Entonces, nosotros que ya sabemos y que repetimos constantemente los 10 mandamientos, el día que nada más empezamos a quebrar tantito uno solo, Dios lo ve y Dios dice, bueno, ¿estás tomando esa decisión? Y empiezan los problemas más y más y más y más grandes. Es bonito cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da ese entendimiento, porque al final del día esa es la función del Espíritu Santo, es que nos dé ese entendimiento, nos dé esa mentalidad que tenía Cristo, porque es el conocimiento puro. Si nosotros conocimos con el árbol del bien y del mal todo lo que Dios sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo, el Espíritu Santo es el que va a estar haciendo que la carne simplemente se debilite y muera. Nosotros todos los días tenemos que estarnos alimentando directamente de la Biblia para poder entender más y más lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo más importante, más allá de un conocimiento, más allá de saber otras cosas, lo que esté leyendo en ese momento, que redarguya totalmente en mi cuerpo
y me empiece a mostrar imágenes en mi mente de qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal. Y cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos. Cada uno de nosotros sabemos cuánta imperfección hay, cuántas cosas malas tenemos. Pero solamente es humillarnos y reconocer que Dios todos los días nos está limpiando en este camino, que es el camino largo, que es el camino en el desierto, donde vamos a encontrar el agua amarga, donde vamos a nosotros a reclamar y vamos a pedir que nos dé carne y van a caer codornices. Entonces, nosotros tenemos todos los días que reflexionar y primeramente conmigo, empezar a reflexionar sobre qué hacemos. Y pues, de todas formas, tomemos una buena o mala decisión, Dios siempre va a estar ahí con la intención de que hagamos siempre lo bueno, porque todavía no termina el tiempo de la creación humana. Hay una historia justamente de cuando Dios da el maná y le dice a cada uno de los del pueblo, les voy a mandar pan y ustedes tienen que recoger lo que sea necesario. Y hubieron personas de que dijeron, ay, pero ¿por qué? Voy a agarrar más, total, pues me va a hacer falta el siguiente día, no sé, me imagino que así pensaron. Pero en esta historia realmente nos está enseñando, como decías, de que dependamos realmente de Dios. Dios nos da lo necesario, lo que necesitamos, nos da todo prácticamente. Y van a haber personas que van a obedecer, van a haber personas que no van a obedecer, pero también va a haber pero eso Dios lo manda y va analizando quiénes sí siguen sus mandamientos y quiénes no lo siguen realmente. Entonces, ese capítulo 16 del versículo 20, y dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos y Moisés. A veces nosotros tomamos decisiones que a veces pues ni influye nadie más y simplemente nosotras las tomamos sin que fuera la voluntad de Dios, y sucede como en este caso, de que ellos tenían la opción de obedecer y decir, Dios dijo que tenemos que tomar uno cada día y el sexto día doble. Entonces aquí pues hubieron muchas situaciones que pasaron los israelitas y ellos dijeron, pues no, yo voy a agarrar de más. Entonces aquí nos enseña Dios de que a veces nosotros queremos más, pero realmente Dios nos da lo que necesitamos. Nadie más nos va a proveer, solo Él. Él sabe lo que es necesario para nosotros y no podemos desesperarnos. Y como decías, Dios es tan grande que al final del día les siguió proveyendo el maná. Bien, Dios podría haber dicho, no, pues ya no les voy a mandar a estos desobedientes, pues no, pero, Él dijo, voy a mandarles el maná, también voy a darles agua, también voy a darle todo lo que necesiten, no importa si unos obedecen o no, sino es para todos. Y es como ahorita, actualmente, Dios nos da la salvación para todos. Está abierto como al público, es gratis la salvación. Y Dios nos dice, entra, yo estoy ahí, estoy dispuesto a darte todo lo que tú necesitas, pero nada más quiero que te acerques conmigo y que yo sea tu maná, que yo sea tu agua, que yo sea todo lo que necesitas. Y Dios nos pone en diferentes situaciones con el único propósito de demostrar su gloria y de que confiemos realmente en Él, porque no existe nada más en el mundo que nos pueda satisfacer o nos pueda proveer todo lo que necesitamos. Y realmente, si dejó sus mandamientos es por una razón. También leí aquí en esta porción de que Dios también quería enseñarles poco a poco los mandamientos, porque sabían que venían de un lugar donde eran esclavos, donde sabían que no tenían nada, estaban acostumbrados a lo poco que tenían, era mucho para ellos. Pero Dios les quería enseñar de que es bueno obedecer, hay un día de descanso, puedes tenerlo todo, pero pues hay reglas también. No vas a ser esclavo ya más, pero también hay reglas como en todos lados, ¿no? Sí, Dios estaba instaurando una nación con el sentido de que fuera pues perfecta. Al final del día pues no se llegó a la perfección completa, pero sí llegó a algo muy interesante que nosotros tenemos y guardamos, que es todo un antecedente de cómo la humanidad
somos una bola de imperfectos. Entonces, ¿cómo todos los días nos vamos a esforzar para no caer en esa imperfección, pero vamos a terminar cayendo en esa imperfección por la misma naturaleza carnal? Lo que tenemos que ir renovando todos nuestros días es ese espíritu, dejando que el Espíritu Santo sea el que vaya alimentándonos nuestra mente y que nos convenza de nuestros pecados para que podamos cada día ser mejores personas. No es de otro mundo lo que nos está pidiendo Dios. Si venimos aquí en la actualidad, pues es básicamente portarnos bien sin la necesidad de querer maquinar algo con la intención de dañar a alguien más y yo beneficiarme más. No, el único beneficiado aquí es Dios, porque estamos haciendo lo que Dios quería realmente en su plan original, que fuera que el humano fuera obediente a Él y que dependiera completamente de Él. Entonces, nosotros, pues sí, estamos aquí aprendiendo, hasta que pues lleguemos de manera espiritual a alcanzar esa perfección, que terrenalmente no vamos a cumplir, pero que por fe estamos creyendo que Dios es el que nos está limpiando todos los días por medio de Jesucristo. Hay un versículo en Éxodo 16:33. Quiero complementar lo que dijiste, que Dios nos pone diferentes cosas para que aprendamos, pero también es para este antecedente que nosotros tenemos en nuestra vida, también le va a servir a alguien más. Y todo lo que pasó al pueblo de Israel era para dejar un rastro también para las siguientes generaciones. Y dice este versículo: dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Aquí está marcando como una pauta de que todo lo que habían vivido ellos y todo el antecedente que estaban viviendo ellos era como una pauta para todas las demás generaciones que iban a llegar, porque más adelante de la historia del Éxodo dice que esta generación que salió no pasó a la tierra, o sea, pasaron los hijos de los hijos y las generaciones. Hubo gente que realmente no llegó y llegó Josué con una generación diferente. Entonces, eso da pauta. Si no hubiera habido todo el antecedente que ellos vivieron y no hubiera habido las leyes, te aseguro que la humanidad no hubiera sido la misma, porque por algo Dios pone las cosas. Y si yo tengo una situación, a alguien más le va a servir. Por algo también Dios te la pone. Si, por ejemplo, tuve una enfermedad, vamos a suponer, y alguien más, y Dios me dio una sanidad, hizo un milagro en mi vida y algo diferente, y alguien más en ese momento, cuando yo ya terminé mi proceso, lo está pasando, a alguien más también le va a servir y va a creer en Dios y va a tener fe también. Es compartir esa fe, esas experiencias, para que alguien más también crezca. Y todas las experiencias que vivieron los del pueblo de Israel, Dios también les mandó en Deuteronomio y les dijo, todas esas escrituras, pégalas, compártelas a tus hijos y a todos, a tus siervos, a tus criadas, y a todo mundo se lo tienes que compartir para que ellos también sepan, para que ellos también obedezcan y conozcan a Dios. Porque yo te pregunto, o sea, si no hubiera habido mandamientos, ¿qué crees que podría haber pasado? Pues todos habrían sacado una interpretación de lo que entendieron y algunos hubieran hecho esto, otros lo otro, pero pues simplemente se hubiera sacado diferentes interpretaciones. Bueno, no nos vayamos tan lejos. En la actualidad, pues contamos con la palabra, pero ¿cuántas denominaciones existen? Entonces, creo que lo principal de todo esto es que Dios quiere que nada más nos acerquemos a Él. Y la única forma que vamos a conocerlo es leyendo. Ya ni siquiera con el mejor pastor, ya ni siquiera en la mejor congregación, es simplemente leyendo y creyendo. Porque también, si en su momento Adán y Eva, Dios crea a Adán primero y despierta a Adán, ve todo lo que hay y solamente vio a Dios, lo escuchó, no tengo bien en claro esa parte, pero está viendo todo y solamente le dio instrucciones. Y ya,
solamente tenía que hacer eso. Nosotros al momento de abrir la Biblia, estamos leyendo cuánta cantidad de instrucciones. Y hasta el mismo Cristo era más claro, que cuando los mismos apóstoles no entendían algo, Él se los dejaba más en claro, con la intención de que ellos lo comprendieran, lo asimilaran, dejaran que el Espíritu Santo realmente empezara a tomar parte de su vida y que todo lo que aprendieron cuando Cristo ya murió, resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo fuera el que los guiara para que pudieran también salvar más almas. Y eso es lo que hace con nosotros todos los días. Pero la única forma para poder conocerlo, primeramente, es teniendo fe y alimentándonos todos los días. Porque si nos podemos alimentar con una televisión, con una revista o con algo, todo eso influye en nuestra vida. Pero si nos alimentamos con la misma Biblia, la Biblia es la que nos va a empezar a mostrar la verdad. Entonces, todos los días es ir leyendo un poco. Ni siquiera tenemos que estar, hasta eso, ni siquiera calendarizar, porque cuando simplemente las situaciones suceden, solamente hacernos el hábito de que ahí está la Biblia y puedo abrirla. La abro, la hojeo y va a haber algo. O sea, uno puede decir, no, estás jugando al azar. No, lo único que estás haciendo es buscar algo para leer y te va a impresionar. Y nos impresiona a todos. Había cosas, por ejemplo, que aquí se mencionaban en el canal y a mí a veces no me quedaban en claro. Pero después abría la Biblia, y creo que no soy el único, y después la Biblia solita contestaba las situaciones. Yo me quedaba conflictuado de que, no, pues es que no se debe de hacer esto o esto. Y luego la abres. Por eso es tan importante, y la verdad nos tiene que quedar a todos muy en claro, tan importante leer la Biblia desde el principio hasta el final. Si solo nos quedamos con el antiguo, una interpretación tenemos. Si solo nos quedamos con el nuevo, una interpretación tenemos. Si juntamos los dos, que es el principio y el fin, el alfa, el omega, o sea, es Dios mismo, se cumple el rompecabezas, que es básicamente poder entender lo que Dios quiere para nosotros como humanidad. Escucharlo, entenderlo, vivirlo, que es lo más importante. Creo que nadie nos puede engañar si tan solo leemos, porque vamos a poner un ejemplo. Si yo agarro algo de alguien y me dice, está mal, ¿por qué está mal? Y me dice, pues es malo robar. ¿Pero por qué es malo robar? Pues porque es malo. ¿Y quién lo dice? No, pues yo lo digo. Entonces, eso nos da una pauta también de que Dios dejó reglas y Dios nos deja todo en la Biblia, todos los estatutos y todas las formas de comportamiento porque sabe cómo somos, sabe cómo nos comportamos y es la única que nos va a dar la verdad absoluta. Si alguien te dice, no debes de tocar, vamos a poner, no debes de tocar esta tabla. Que es impura, ¿no? Que es impura, vamos a ponerla, ¿no? Entonces, y yo le digo, ¿por qué es malo? No, pues porque la tocó alguien más o porque... Porque no fue sé. tallada por un gentil. Entonces, ¿te lo vas a creer? Si no lees, te lo vas a creer y vas a decir, pues sí, fue tallada por un gentil que no era converso y que hacía prácticas malas y todo lo demás, ¿no? Pero si yo me voy a la Biblia y me dice otra cosa y no lo dice la Biblia, pero si la Biblia me dice que tocarlo es malo, yo a la que tengo que creerle es a la Biblia, no a la persona, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios y ellos le escribieron. Dios es el que puso todas las palabras aquí. Y si la Biblia dice que es malo robar, es malo robar. Si la Biblia dice que es malo tocar, eso es malo. La Biblia nos da pautas de comportamiento, de vida, también de consejos, y por eso Dios fue muy claro al dejar los mandamientos. Dios fue claro cuando decía en este versículo, en el 16, que decía, para saber si obedecen o no, para comprobar, las leyes fueron dadas nada más para que hagamos lo correcto, no para nada más, para que obedezcamos su palabra, porque la obediencia te lleva a hacer cosas buenas y también te trae bendición. Entonces,
lo único que debemos de creer es la Biblia. Sí, yo creo que Dios usa a las personas, sí, son instrumentos, porque la misma Biblia lo dice. Hay personas que son profetas, hay personas que son maestros. Las usa Dios porque la Biblia lo dice. Pero también dice que hay falsos. Pero no, nadie me puede engañar si yo la sigo leyendo. Si no la leo, no voy a saber nada y fácilmente voy a caer en las falsas enseñanzas. Voy a creer cualquier cosa que se me atraviese en el camino y voy a ser como el pueblo. Voy a andar dudando porque decía en un versículo de cuando golpeó Moisés la roca y dudaron. Y dice que la llamó Masá o no me acuerdo qué otro nombre, que en otra versión, Meribá, que significaba, en otra versión decía que significaba duda, porque en ese momento dudaron y muchas veces nosotros dudamos de Dios porque no leemos, porque no nos acercamos a Él. Dios nos pone todo, completamente todo, a las personas, la Biblia, las situaciones, y nada más dice, toma una decisión. O sea, ¿quieres hacer lo correcto? Ahí está. ¿Quieres hacer lo malo? Ahí está. Los del pueblo, unos guardaron lo que era necesario, guardaron el pan que Dios les dijo, 1 para este día y 2 para este día. Ok. Y dice la Biblia, claro, unos obedecieron y lo guardaron, pero hubo otros que no. Y para todo hay una consecuencia. Si obedeces, hay bendición. Si no obedeces, hay una consecuencia. Entonces Dios nos pone todo para que dependamos de Él, para que nos acerquemos más a Él. No lo puso nada más como para, quiero que siga las reglas y ya, ¿no? Sino más bien para que lo amemos a Él y tengamos más fe. La fe está intacta en prácticamente toda la Biblia. Desde principio a fin la fe ahí está. Y en este claro ejemplo nos da de que las situaciones nos dan más fe. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera puesto en una situación? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera sufrido en algún momento? No hubiera reaccionado de que lo que hice está mal. No hubiera reaccionado de que lo que Dios me puso era lo correcto, de que necesitaba dejar cosas. Dios lo pone por una razón, todas las cosas, y siempre he dicho, las cosas no pasan porque sí, siempre tienen una razón de ser. Y si Dios las permite es por algo. Entonces, Dios nos ayuda a tener fe, a confiar en Él. Y esta historia me gusta bastante porque es de pura confianza y dependencia en Dios. Aleluya. Y es de puro aprendizaje también, porque todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos en constante limpieza, estamos en constante purificación también. Y Dios nos ayuda a estar ahí. Y Él no nos deja. Y yo leía esta historia y decía de que pasaban una cosa y ahí estaba Dios. Pasaba otra cosa, ahí estaba Dios. Y termina el pueblo de Israel ese proceso y ahí está Dios con los jueces de Israel. Ahí está Dios con Débora, como mencionabas también. Ahí estaba con los reyes de Israel. Estuvo con Jesús y está en nuestros tiempos ahora. Lo único que, el punto central de todo esto es la fe, prácticamente. La fe. La fe. Es muy interesante cómo Dios siempre nos habla todos los días, cómo Él busca que todos los días nosotros comprendamos y entendamos y vivamos lo que Él realmente quiere para nosotros. Hay que tomar en cuenta una pieza muy clave y fundamental de todo el plan de redención y de salvación. Nosotros como humanos, supongamos que ¿cuántas cosas vivió el pueblo de Israel? De ser esclavos a volverse una gran nación. Y aún así, siendo esa gran nación, falla. Nosotros que estamos en este camino de ser cristianos, tenemos esa misión, aprender de Cristo, vivir y todo. Y aún así, también estamos fallando de manera literal, porque pues seguimos siendo igual de imperfectos, seguimos sangrando, seguimos ensuciándonos, por eso nos tenemos que bañar,
Seguimos teniendo pensamientos malos, por eso nos tenemos que enmendar. Y todo ese proceso va a ser cuando llegue Cristo. Cuando llega Jesús en este plano donde tenemos el calendario, donde antes de Cristo y después de Cristo, Dios marca una pauta a través de su Hijo Jesús. Primeramente, de cumplir todo lo que la profecía decía y de dejar en claro muchas cosas que los corazones se habían endurecido. Porque había muchos velos, hay que reconocerlo. Tantas cosas instauradas de hacer esto, enfrió un corazón. Nosotros también tenemos que ponernos a pensar. Yo estando en un camino con Cristo, ¿también se me endurece el corazón? Uno podría decir, no, estoy cumpliendo los estatutos, los mandatos que Dios me pide. Los fariseos también decían eso. Cuando llega Cristo y les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie lo hizo. Hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es muy fácil para nosotros los humanos desviarnos sin que nos demos cuenta. Y la única forma en la que nos podemos dar cuenta y entender esa fórmula de cómo es que nos estamos desviando es cuando creemos saber todo. Si yo digo, ya llevo tantos años en la palabra, frena, porque ningún humano tiene el conocimiento perfecto. Hasta eso, Cristo Jesús lo tenía. Y había una parte que voy a parafrasear, que si alguien la tiene, igual me gustaría que la comparta, que los fariseos le decían a Cristo, en serio me gustaría que si alguien la tiene, la puede buscar, que le decían, no, pues es que es esto. Y Cristo les decía, sí, ustedes saben qué es esto, porque lo han oído, pero yo he estado con el Padre y sé lo que Él quiere, porque lo he visto. Hay muchas cosas que todavía nosotros desconocemos y lo único que tenemos que hacer es evitar caer en una religiosidad. Es muy fácil como acostumbrarnos a hacer un trabajo, nos mecanizamos para eso. Me despierto tal hora, como tal hora, voy al trabajo tal hora, sé hacer esto porque ya lo practiqué muchas veces, termino y regreso a casa. Cuando uno está con Dios, realmente cuando uno se une a Cristo, simplemente das gracias en todo momento y no das por hechos las cosas. Cuando los discípulos tuvieron la encomienda de salir y de predicar el Evangelio, imagínense, se dividieron en partes, ¿no? Unos tenían que ir acá, Pablo era el que tenía mayores habilidades, porque era el que tenía ya el conocimiento de la Torá imagínense, mataba a muchas personas y decía que lo hacía en nombre de Dios. Pero nosotros no tenemos que caer en esa mentalidad de que ya lo sé todo. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste, Jenny? Creo que es esa, ¿no? Bueno. Es Juan 8:30. Bueno, voy a leer el 37 y dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sí. ¿Cómo nos tiene que quedar claro cuán grandes todavía son las obras de Dios? Y desde el mismo punto de ponernos a pensar que si realmente Jerusalén era la nación perfecta, si ¿por qué era perfecta? ¿Por qué llega Jesús? El plan de Dios era más grande aún y sigue siendo más grande aún. Porque ahorita nosotros contamos con esta historia de que se le es revelada a Juan en Apocalipsis de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y también se le reveló a Isaías tiempo atrás. Entonces, ¿qué cosas más allá nos esperan? Que si estoy haciendo esto en la congregación, que sí me estoy esforzando y todo esto, todo eso primeramente es gracias a Dios. Primeramente es gracias a Dios. Porque si Dios está en sus planes que eso suceda, va a suceder. Pero si yo estoy metiendo mano para que suceda, va a suceder o no va a suceder, pero Dios va a ver con qué intención lo hicimos.
Y de algo estamos seguros, los apóstoles, cuando tuvieron que dejar, que algunos estaban casados, que algunos tenían oficios, dejaron eso y se fueron con Cristo a aprender. Y de ahí, cuando se va Cristo, ellos tienen que ir a esparcir la palabra para que todas las personas que no sabían supieran y también replicaran esa misma información. Nosotros es lo que tenemos que hacer todos los días. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia. Y de esa es la que nos tenemos que ir alimentando, sin perdernos en algo que nos hablan mucho los apóstoles, que es, sí, es esto, pero también es esto. Sí, es la ley, pero también es la fe. Son muchas cosas que tenemos que analizar como humanos, pero ¿quién nos lo va a mostrar? El Espíritu Santo. Y nos lo va a mostrar en el momento que simplemente nos humillemos y empecemos a poner nuestra mente en blanco y empecemos a leer, a escudriñar, a entender todo lo que la misma palabra nos vaya diciendo, sin perdernos, tomando de lo viejo y de lo nuevo, para que sea uno solo y se entrelace en nuestra vida. Entonces, bueno, es el recordatorio que me gustaría exponer, porque se nos olvida, y algo que nos tiene que quedar muy en claro, las congregaciones enteras no se van a ir, Solo el que tiene el corazón. Solo el que tiene el corazón. No por yo decir que soy de tal asamblea, bueno, de tal congregación, realmente no me garantiza nada. Lo que me garantiza es la fe, y lo que yo todos los días estoy ejecutando. Eso es lo que realmente, y Dios me va guiando, y Dios me va encaminando todos los días. Por eso Jesús tenía claro, van a aprender los apóstoles, van a aprender todas las personas por los lugares que vayamos recorriendo, y ellos tienen que replicar ese mismo amor. Pues es que en sí toda la Biblia es eso, se fue pasando, porque desde Génesis, todo lo que aprendieron se lo pasaron esas prácticas. Por ejemplo, el de hacer el sacrificio del cordero fue de Abel, y se pasó al Éxodo también, y del Éxodo surgen los mandamientos. Se va complementando todas las experiencias de la Biblia hasta finalizar y decir, ok, dejar el mandamiento de la gran comisión, comparte el evangelio a toda criatura, ¿no? Lo que tú ya sabes, lo que ya está hecho, compárteselo a alguien más. Y es lo que decías, de que los discípulos en su tiempo, ellos aprendieron otro tipo de cosas, aprendieron otro tipo de experiencias, y eso se lo compartieron a las personas que están, que fueron, que no conocían de ese lado, después de Israel. Entonces se fue esparciendo poco a poco, yo te comparto a ti, yo te comparto a ti, y así se va haciendo la cadenita, uno a otro, sabiendo que los iban a matar por compartir. Exactamente, pero ahí hay un punto clave, de que Dios ve el corazón del que lo recibe. Por eso dice la parábola del sembrador, que se esparce la semilla, pero crece en el corazón que lo recibe realmente. Entonces, los discípulos cumplieron una función muy interesante, sí, pero también depende mucho de nuestro corazón y de nuestra disposición de recibir a Dios, porque sí, o sea, Dios, cuando haga el filtro de todo, va a ver el corazón, va a ver, ok, ¿cómo estuviste trabajando en la tierra? Ah, pues obedeciste, hiciste todo de corazón, compartiste el evangelio, hiciste todo, va. Vamos a evaluar al otro también. Ah, pues como que sí, como que no. Nunca sabremos cómo va a trabajar Dios en ese día, pero algo que me decías de broma, que no sabemos, a lo mejor una persona que menos pensamos va a estar ahí, porque no conocemos nosotros su corazón. Pues sí, el mismo pueblo de Israel no pensó que Dios mismo iba a expandir más allá el conocimiento de su Padre y extender ese brazo de misericordia. Nosotros, gracias a Jesús, podemos entender la palabra, podemos conocer lo que es su Padre, podemos entender muchas cosas, pero ese plan, todo ese plan es de Dios, y esa es la finalidad, rescatar a la humanidad de todas esas tinieblas que Satanás fue formando aquí.
y que existen. Ayudarlos a salir también del Egipto, ¿no? Sí. Entonces, creo que Dios es muy claro con nosotros y esta porción es bastante interesante porque nos ayuda a comprender de que Dios siempre está ahí y que es necesario pasar por un filtro, un proceso, pero que también hay algo muy interesante, que Dios al final nos da una victoria. Porque, por ejemplo, ahí después del lago de la roca dice la guerra con Amalek y decía que Dios permitió esta guerra, permitió que pelearan. Pero hay algo muy interesante en este versículo que dice que cuando levantaban las manos, Moisés, ganaban, prevalecían. La vara, sí. Ajá, la vara la levantaba y prevalecía. ¿Pero qué pasaba cuando la bajaba? Iban perdiendo. ¿Y por qué? Porque pues era una regla primeramente de que Dios le dijo a Moisés de que tienes que tener la vara alzada para tener la victoria. Pero si cae, pues van a ir perdiendo. Entonces estaba muy gracioso cómo Aarón y Hur le ayudaban a Moisés para que tuviera la vara. O sea, si lo vemos de manera literal da mucha risa, porque pues ¿cómo puedes decir que una vara va a determinar quién gana o quién pierda? Pero también era la fuerza. Pero Dios estaba diciendo muchas cosas en eso. Primeramente en la obediencia, en que tenían que ser obedientes, y posteriormente de que tenían que confiar y esforzarse, de que aunque pareciera que ya me cansé, no, debo de ver la forma en cómo continuar, en cómo sostenerme, en cómo seguir en ese camino. Todos los días. Pero también te pone a personas que te ayudan, porque ahí puso a dos varones y lo ayudaron a sostenerlo. Entonces Dios también nos pone a personas que nos ayudan a crecer espiritualmente y nos ayudan a crecer también personalmente. Entonces estaba investigando qué significaba cuando levantaban las manos Moisés, y significaba fe, dependencia, de confianza en Dios, de que si la voy a levantar es porque realmente estoy rindiendo mis fuerzas yo mismo y estoy diciendo, si la voy a levantar es porque Dios va a hacer algo realmente. Y también de una victoria. No sé si se han preguntado de que por qué los creyentes cristianos levantan las manos. ¿Tú por qué crees? Pues he entendido que es para recibir al Espíritu Santo. Pero pues bueno, no he preguntado. Normalmente, estaba investigando y estaba leyendo. Las personas normalmente levantan las manos en señal de adoración y de rendición. ¿Por qué? Porque estás diciéndole a Dios, Dios, aquí estoy yo, me rindo, haz lo que tengas que hacer y tú me vas a dar la victoria, si así es tu voluntad. Entonces, levantar las manos es señal de victoria y de adoración a Dios y decirle, completamente confío en ti, Dios. Y ahí está toda mi adoración, ahí está toda mi vida. Yo no voy a hacer nada más. Tú eres el que me va a hacer ganar. Y me gusta esta frase que dice, Jehová Nisi, porque Jehová es mi bandera, Jehová es mi victoria, Jehová es mi todo prácticamente. Entonces, esta historia es muy interesante porque nos enseña de que Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, Dios va a estar ahí y va a estar siempre viendo la forma en que los malos les quede claro de que Él es Jehová, y a los buenos sigue por ese camino para que no te haga daño. Porque sucede algo muy chistoso, ¿no? Como el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel, Dios era muy justo con ellos. Si se portaban mal, órale. Si se portaban bien, bien. Bendición, maldición, ahí estaba presente. Y esa fue la única forma como todos los demás pueblos se enteraban que el pueblo de Israel... Había una parte que me platicó mi mamá, no sé en qué parte está, pero que querían atacar al pueblo de Israel. Qué novedad, ¿no? Entonces, alguien le dijo al líder que ellos tenían un rey muy poderoso, un Dios muy poderoso, pero que si realmente quería atacar a ese pueblo tenía que saber que si los israelitas estaban bien con Dios o mal con Dios. Porque si estaban bien con Dios, ellos iban a ganar. Pero si estaban mal con Dios, ya podíamos atacar y los podíamos destruir. Pero que le tenían miedo. Y así sucede en la actualidad. Cuando uno está en ese camino del bien y a otras personas se les mete o incluso se nos mete a hacer lo malo, Dios es justo y agarra parejo. Entonces, es ese eterno recordatorio de que aunque yo te rescaté, que ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, no estás exento.
Al contrario, estás más que vigilado porque no quiero que te pierdas y hagas cosas peores, porque ya sabes qué es lo malo y puedes incluso hacer cosas peores. Es como un hijo, ¿no? Imaginemos, Satanás aspiraba a ser como Dios. Imagínense, si nosotros tenemos un conocimiento limitado de lo que es la tierra, imagínense Dios, que es el que tiene conocimiento de todo. Satanás quería igualar todo ese conocimiento. Y supongamos que sí supo más o menos, pero al final del día todo ese conocimiento lo va a llevar a algo que ya sabemos que va a pasar, que ese es el lago de fuego, donde va a aventarlo a él, va a aventar a la muerte, va a aventar a la serpiente antigua, va a aventar un chorro de cosas y todo el infierno, todo, y ya, y lo va a borrar todo. Pero pues de nosotros va a depender si vamos a ir a parar a ese lago o simplemente vamos a ir a parar a ese cielo y esa tierra nueva. Entonces, pues es el recordatorio de todos los días. Creo que Dios es muy bueno y nos enseña muchas cosas, y creo que al final del día lo que Dios quiere es que lleguemos con Él al reino de los cielos. Amén. Yo no me imagino un Dios queriendo que nosotros nos vayamos al infierno y a un lago de fuego y suframos, sino cuando toda en la Biblia pues es prácticamente eso, de que obedece porque quiero que estés conmigo a disfrutar todo eso, ¿no? Hay dos caminos. Sí, entonces Dios nos da la libre elección de decir qué quieres para tu vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres seguir los mandamientos? ¿Quieres seguir tu vida como tú quieres? Pero ¿qué quieres realmente? Dios nos dice, ¿qué es lo que quieres hacer realmente? Y no sé con qué quisieras concluir. Pues bueno, eso, dar gracias a Dios que todos los días nos da entendimiento para poder comprender y poder entender nuestra vida y poder ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con nosotros. Porque pues de todo eso pues somos árboles que también estamos dando fruto todos los días, entonces simplemente tenemos que darnos cuenta si estamos dando un mal fruto, arrancar eso y empezar a sembrar el árbol bueno, con tierra nueva, con tierra buena, y a desmoronar todos esos dioses, todos esos faraones, y a desmoronar todo eso malo que nos hace daño. Entonces, pues... A mí me gustaría concluir con el versículo de Éxodo 13:22, que dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Me gusta este versículo porque la columna y la nube representaban al Espíritu de Dios, y eso quiere decir que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde tiempos muy, muy antiguos, y hasta en nuestros tiempos está aquí y nos quiere hablar, y nada más sería como darle esa oportunidad de que actúe en nuestras vidas de cualquier manera. Y Dios es bueno, y les agradezco a cada uno de ustedes por habernos escuchado, y damos gracias a Dios. Vamos a elevar una oración, pues elevar una oración. Sí. Mañana con el tema. Y continuamos mañana con el tema. Bueno, vamos a dar gracias en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque todos los días haces que te conozcamos, que conozcamos tu reino, que conozcamos qué es lo que realmente esperas de la humanidad, que conozcamos de la palabra, que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sobre todo que hagamos lo que es bueno. Tú lo que esperas de la humanidad es que nos salvemos todos, y por eso es la gran encomienda de que el Evangelio llegue a muchas naciones, que llegue a muchos idiomas, que llegue a muchos lugares. Y sabemos que el primer paso es que nosotros cedamos nuestra voluntad, y todo tú lo vas a ir acomodando, todo por añadidura lo vas a ir haciendo perfecto. Tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios misericordioso y nos lo mostraste con Jesús. Tú eres un Dios grande que todavía no vamos a poder entender cuán grandes son tus maravillas, pero te damos todas las gracias porque nos permites conocer tu Evangelio y nos permites conocerte, saber cómo piensas, saber cómo actúas en nuestra vida. Te damos gracias, gracias Padre, gracias Hijo y sobre todo gracias Espíritu Santo que estás aquí. Amén. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos.